Vamos a tratar los compuestos binarios con oxígeno, es decir, sustancias donde aparecen el oxígeno y otro elemento. De este tipo existen tres clases o tres categorías de sustancias que no siguen la misma regla a la hora de formular y nombrar, que son los que se llaman estrictamente óxidos, están los haluros de oxígeno y están los peróxidos. En este vídeo vamos a hablar particularmente de los dos primeros. Los peróxidos los vamos a dejar para un vídeo siguiente, donde además los vamos a agrupar con otro tipo de sustancias, porque creo que se aprende mejor así. Entonces, vamos a hablar de óxidos y haluros de oxígeno. ¿Qué es un óxido? Bueno, pues llamamos óxido a la combinación del elemento oxígeno con cualquier elemento del sistema periódico, excluidos, es decir, exceptuando los halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo y yodo. Ese tipo de sustancias se nombran y se formulan siguiendo unas mismas reglas, con independencia de que el otro elemento sea metal o no metal, ¿vale? Aunque antiguamente sí que se diferenciaba entre óxidos metálicos y no metálicos, pero realmente a la hora de formular es exactamente igual. Lo que sí quiero advertir es que ya hemos hablado de óxidos en el vídeo anterior. Bueno, pues en este vamos a manejar óxidos, pero ya de elementos que tengan más de una valencia, para que veamos cómo se maneja realmente la regla y cómo discriminar los nombres de esas sustancias cuando existen varias posibilidades, ¿vale? Tenemos que saber que existen tres formas de nombrar un óxido. No obstante, nosotros nos vamos a quedar con los dos más comunes. Estos tres procedimientos son la nomenclatura de composición basada en prefijos, en lo que llamamos la nomenclatura de prefijos, la nomenclatura de composición basada en el número de oxidación expresado en números romanos, podemos decir la nomenclatura de romanos, y una última que es la nomenclatura de Eugen-Bassett, que no vamos a utilizar porque francamente no la usa prácticamente nadie, o al menos en el mundo de habla hispana no se utiliza demasiado. Así que nos vamos a centrar en la nomenclatura de romanos y en la nomenclatura de prefijos. Como la de prefijos la tenemos ya más que vista y es bastante simple, fundamentalmente me voy a centrar en cómo se nombran y formulan usando la nomenclatura de romanos. Bien, pues vamos con el primero. Sería el óxido de zinc. Ya sabéis que lo único que hay que hacer es escribir el nombre de los elementos en orden contrario a cómo se han nombrado y simplemente tendríamos que saber qué valencia, qué números de oxidación tienen esos dos elementos. Óxido siempre significará oxígeno con valencia -2. Y el zinc, como es un elemento monovalente, es decir, solo tiene una opción, en este caso el zinc tiene valencia 2, pues lo tenemos claro. Hoy no me voy a parar en ver cómo son los iones y tal, sino que simplemente vamos a aplicar la mecánica de cruce y simplificación de valencia. Sería un 2 para allá, un 2 para acá. Como hay que simplificarlo, se deja así, ZNO. Significa que el óxido de zinc tiene por cada átomo de oxígeno uno de zinc, o mejor, por cada anión de óxido un catión de zinc. Óxido de aluminio. Puede que, y esto es muy habitual en el alumnado, pues dice, pues óxido de aluminio, pues LO y punto pelota. No. Quiero advertir que cuando veamos un nombre tan simple como óxido de aluminio, óxido de zinc, óxido de litio, mucho cuidado, porque no podemos asegurar que estemos utilizando la nomenclatura de prefijos. Si no veis un di, un tri o un tetra, pensad siempre que se está utilizando la nomenclatura de romanos. Ahora bien, si escucháis tri, di, tetra, pues olvidaros de las valencias, olvidaros de cruzar y tal. Aplicad la regla a la hora de fórmulas con prefijos y punto final. Pero en este caso me han dicho óxido de aluminio y tengo que saber que el aluminio es un elemento que tiene valencia 3, más 3, mientras que el oxígeno tiene 2, con lo cual tendríamos que realizar el cruce de valencias. Ponemos un 3 en el oxígeno y un 2 en el aluminio, es decir, Al2 o 3. ¿Vale? Si ahora lo quiero nombrar en nomenclatura de prefijos, pues diría trióxido de dialuminio, que es su otro nombre, ¿vale? Bien. Pregunta, ¿me podrían decir óxido de plomo? Bueno, en principio, si a mí me dicen óxido de plomo, podría dudar y decir, vamos a ver si el plomo, vámonos a la tabla de valencia. Bueno, veis que he puesto una tabla de valencia, es bastante pequeñita, seguramente la ampliaré un poco para que podáis verlas bien. Me voy al plomo y veo que el plomo tiene valencia 2 y 4. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que en realidad cuando el plomo se combine con oxígeno va a poder generar dos óxidos diferentes, el óxido de plomo 2 y el óxido de plomo 4, que son bien distintos. Entonces,
que me digan óxido de plomo, si no aparece prefijo, podría pensar que se refiere al óxido de plomo este, como si fuera monóxido de plomo, pero hay cierta confusión. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar decir óxido de plomo. Decimos óxido de plomo 2 o óxido de plomo 4. Y si me refiero a eso, tendría que decir monóxido de plomo para que quede claro que estoy hablando de ese, ¿vale? ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el uso del prefijo mono a veces es importante realizarlo para dejar claro que estoy utilizando la nomenclatura de prefijos y no volver loco a mi interlocutor, al que recibe ese nombre. Y entonces vamos a formular los dos óxidos de plomo que existen: óxido de plomo 2 y óxido de plomo 4. Quiero avisar que cuando ponemos las valencias con números romanos, no hay que dejar espacio entre el nombre del elemento y el paréntesis, se pone inmediatamente después, ¿vale? Bien, vamos a formular los dos, como decía, óxido de plomo 2 y óxido de plomo 4. ¿Cómo se hace con el óxido de plomo 2? Pues muy fácil, pongo el plomo delante, el oxígeno detrás, pienso que la valencia que tengo que intercambiar es la valencia 2, sería que esto tiene valencia más 2, o doble carga positiva, y esto doble carga negativa, está claro que encajan. Dos cargas positivas y dos cargas negativas se compensan perfectamente. Pero bueno, con el cruce de valencia sería, pongo un 2 allí, pongo un 2 aquí, hay que simplificar, total, que se queda PbO, ¿vale? Sería el monóxido de plomo si lo nombro en nomenclatura de prefijos. Óxido de plomo 4, pues hago lo mismo, solo que moviendo la valencia 4, es decir, 4 que se lo pongo al oxígeno, el 2 que se lo pongo al plomo, ya sabéis que es obligatorio simplificar, quedaría por tanto como fórmula PbO2. Si lo nombro en nomenclatura de prefijos sería el dióxido de plomo. Y quiero que quede claro que si yo escribiera esto sería un error, no pongáis nunca eso. Yo lo he puesto ahí como forma intermedia, como paso intermedio para que se entienda el cruce de valencia y la simplificación, pero realmente si pusiéramos esto en un examen o cualquier sitio diríamos, eso está mal, eso no existe, ¿vale? Ya que es obvio que dos óxidos que serían 4 cargas negativas se equilibrarían con un solo catión de plomo con cuádruple carga positiva. Bien, vamos ahora a escribir, voy a borrar un poquito, vamos a escribir todos los óxidos que existan del azufre. Bien, tenemos que saber que el azufre tiene 3 valencias que puede utilizar cuando se combina con el oxígeno. Ojo, esto es muy importante. El azufre en realidad tiene como valencias menos 2, más 2, más 4 y más 6. Valencias o números de oxidación, ¿vale? Ojo. El número de oxidación menos 2 o la valencia menos 2 solo la utiliza cuando la sustancia se llame sulfuro, y eso ocurre cuando el azufre se escribe detrás. Sulfuro, hay que utilizar la valencia menos 2. Pero en este caso estamos hablando de óxidos, el oxígeno va a ir detrás, es el azufre el que va delante. Con lo cual las valencias que va a tener que utilizar el azufre, ya que el oxígeno utiliza su valencia negativa, van a ser cualquiera de las 3 positivas. Con lo cual existen 3 óxidos de azufre. Óxido de azufre con valencia 2, por tanto 2 para allá, que se cruza con el 2 del oxígeno y quedaría esa fórmula. El óxido de azufre con valencia 4, más 4, ¿vale? Recordad, el 4 lo paso para allá y el oxígeno pasaría para acá un 2, quedaría por tanto SO2. Y el último, si utilizamos la valencia 6, el 6 se pondría como su índice al oxígeno, el 2 al azufre, lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Pero la fórmula al final hay que simplificarla y quedaría como SO3. Es decir, existen 3 óxidos de azufre que son estos 3 óxidos. Esto ya sabéis que es una fórmula intermedia. ¿Cómo se llamarían? Pues óxido de azufre 2, óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6.
Esto suele ser realmente confuso para, sobre todo en los primeros años cuando se aprende a formular y, pues bueno, me han dicho muchas veces, maestro, que no lo entiendo, porque óxido de azufre 4 si hay un 2, no debería haber un 4, y yo siempre digo, no, es la nomenclatura de números romanos, no es la nomenclatura de prefijos, es un lenguaje distinto. Ahí el azufre utiliza su valencia 4, aunque tú estés viendo que hay 2 oxígenos, ¿vale? No voy a decir que no tiene nada que ver, sí que tiene cosas que ver, pero es que no coincide la valencia que he dicho con el número que realmente aparece, ya que se produce una simplificación. Entonces los nombres serían óxido de azufre 2 o monóxido de azufre, óxido de azufre 4 o dióxido de azufre y óxido de azufre 6 o trióxido de azufre. Vale. Ya para finalizar esta parte del óxido vamos a hablar, ¿y qué pasa cuando el oxígeno se junta con hidrógeno? Cuando el oxígeno se une con hidrógeno ya sabéis que la sustancia que aparece va a ser el agua. El oxígeno tiene valencia menos 2 y el hidrógeno valencia más 1. Por tanto, esa es la sustancia. ¿Cómo se llama esto? ¿Óxido de hidrógeno? No. No se acepta en la IUPAC el nombre de óxido de hidrógeno para el agua. Lo llamamos agua, ese es su nombre que vamos a utilizar habitualmente, agua o oxidano. Ya sé que suena raro, oxidano suena raro. Bueno, pero ese es el nombre que la nomenclatura sistemática propone cuando estamos hablando de combinaciones de no metales con el hidrógeno, ¿vale? Sulfano, fosfano, oxidano en este caso. Bien, por supuesto que lo habitual es llamarlo agua, pero no se acepta óxido de hidrógeno. Y vamos a rematar el vídeo, ya digo que los peróxidos los dejamos para el siguiente, hablando un poquito de los haluros de oxígeno. Ya he dicho antes que decimos óxido cuando el oxígeno se une con cualquier elemento de la tabla periódica excluyendo el grupo 17, es decir, los halógenos. Bien, pues cuando el oxígeno se une con uno de esos elementos, desde la columna 17, cambia la tendencia, la forma de escribirlo. Se pone el oxígeno delante y el otro elemento detrás. Siempre irá el oxígeno delante y el haluro detrás. Eso significa que como el oxígeno tiene valencia 2, le va a pasar un 2 al halógeno y el halógeno pasará a la valencia que corresponda al oxígeno. Y tenéis que saber que en este caso el halógeno, aunque esté colocado detrás, puede utilizar cualquiera de las valencias que tiene. Y en este caso serían la 1, la 3, la 5 y la 7, que son las valencias positivas. Bien, exceptuando el flúor, que no tiene nada más que la valencia 1, ¿vale? Por tanto, posibilidades, pues O3Cl2. Esa es una opción. El cloro utiliza la valencia 3, el oxígeno la valencia 2. Tenéis que saber que en este caso, en el caso de los haluros de oxígeno, únicamente se acepta como válida la nomenclatura de prefijos. Por tanto, para esta fórmula en particular, para esta sustancia, el nombre sería dicloruro de trioxígeno. Quiero advertirse una cosa, normalmente la terminación uro implica que el elemento utiliza la valencia negativa y esta es la única excepción. El cloro no está utilizando aquí su valencia negativa, que sería la 1, está utilizando la valencia 3, ¿vale? Otro ejemplo podría ser el I7, I2. Este se llamaría diyoduro. Ya sabéis que también se puede decir diyoduro de heptaoxígeno. Fijaos bien que digo trioxígeno, heptaoxígeno, no óxido. Óxido lo decimos cuando el oxígeno esté detrás, pero no cuando está delante, ¿vale? Puede ser que encontréis por ahí en algún sitio, por ejemplo, esta fórmula, esta, digamos, esa al revés. Ojo, eso está mal, ¿vale? Eso hace mucho tiempo, 2005, que se descartó. Las reglas en la actualidad dicen que siempre se escribe a la derecha, el elemento que esté detrás en la serie de electronegatividad. Recordar, bueno, aquel diagrama lo expliqué en el vídeo, me parece que en la segunda sesión o la tercera, pues hay que seguir ese orden. Y en este caso, el oxígeno siempre irá delante de cualquier halógeno.
Bien, vamos a terminar haciendo unos repasillos, unos poquillos ejercicios de nomenclatura. Vale, y cerramos ya con estos ejemplos para practicar la nomenclatura, con las dos nomenclaturas que he dicho que son las habituales, la nomenclatura de composición basada en números romanos y la de prefijos, y aquí tenemos AU2 o 3, AU2 o 3. En este caso, la nomenclatura de romanos tendría que discernir qué valencia está utilizando ahí el oro, y está clarísimo que la valencia que está utilizando es la 3. O sea que las valencias ya sabéis que se cruzan, se simplifican si es posible, pero en este caso no se ha simplificado puesto que estoy viendo el número 2 del oxígeno, ¿vale? No está simplificada. Por tanto, se trata de oro con valencia 3. La cuestión es, ¿tengo que decir el 3 o no decirlo? ¡Ojo! Porque cuando un elemento tiene solo una valencia, la valencia se omite, pero no es el caso del oro. El oro tiene valencias 1 y 3. Por tanto, habría que mencionarla. Es el óxido de oro con valencia 3. En nomenclatura de prefijos el nombre sería trióxido de dioro. Bien, BeO, no veo, sino BeO. Recordad que las fórmulas se deletrean, no sé si la vean. En este caso no estoy viendo el 2 del oxígeno, con lo cual significa que el berilio ha pasado otro 2 y que están simplificados, pero da igual. Si recuerdo que el berilio solamente tiene una valencia, con decir óxido de berilio voy sobre seguro. Cuando un elemento solo tiene una valencia no hay que indicar la valencia, con lo cual el nombre va a ser óxido de berilio. Y su nomenclatura de prefijos podríamos pensar que también es óxido de berilio, y así es, óxido de berilio. En este caso se trata del carbono, y ya sabéis que el carbono tiene dos valencias posibles, la valencia 2 y la valencia 4, que puede utilizarlas para combinarse con el oxígeno. Con lo cual está clarísimo que si no hay ningún número es que se han cancelado los dos doses, es decir, el carbono está utilizando su valencia 2. Por tanto será el óxido de carbono con valencia 2. Óxido de carbono 2. Y la nomenclatura de prefijos, y aquí sí que queda claro, como existen dos óxidos, voy a utilizar el prefijo mono para dejar bien clarito que a qué óxido me estoy refiriendo. Es decir, de hecho es obligatorio decir monóxido de carbono, diferenciándolo rápidamente de lo que sería el dióxido de carbono, que sería el óxido de carbono 4. Bueno, como veis, he tenido un pequeño problema técnico en la grabación. Quedaba solo un minutillo, estaba terminando ya, pero bueno, no quería dejar colgado el asunto. Así que recordamos, estamos nombrando algunas sustancias derivadas del oxígeno, compuestos binarios del oxígeno. Ya teníamos visto el óxido de oro 3, trióxido de oro. Habíamos visto también el BeO, que era el óxido de berilio. Aquí no se dice monóxido de berilio en prefijo, recordad esto. Únicamente ponemos el mono para discriminar, pero no cuando solo existe una única forma de ese óxido. El CO, que sería el óxido de carbono 2, aquí sí es obligatorio utilizar el prefijo mono, porque aunque haya unos, aquí también hay uno y no había que ponerlos, pero en este caso existen dos variedades, de manera que dejemos claro de cuál se trata. Y por último tendríamos esta sustancia, veis que el oxígeno está delante, no detrás, no se considera un óxido, aunque sí sea un compuesto binario con oxígeno, es un haluro de oxígeno y la única nomenclatura que se admite para este caso es la de dibromuro de trioxígeno. Y el último, que sería el N2O5, aquí tenemos al nitrógeno que actúa con valencia 5, veis que la fórmula no está simplificada, por tanto sería el óxido de nitrógeno 5 y en nomenclatura de prefijo el pentaóxido de dinitrógeno. Bueno, pues con esto damos por finalizado esta sesión. En el siguiente veremos las combinaciones binarias con hidrógeno, que se las vamos a llamar los hidruros. Bye, nos vemos.